aspectos legales está sobre las medidas de penalización, por decirlo así. Es la propia, digamos, cada miembro debe de crear su propia legislación a manera de crear las normas legales respectivas para las sanciones correspondientes. En Guatemala propiamente no se tienen en sí directamente normas relacionadas a este ambiente de trabajo. Encontramos ciertas normas, pero a nivel general, como el Acuerdo Normativo 1497, Reglamento para el Control de Emisiones de Vehículos de Transportadores, el Manual de Legislación Ambiental de Guatemala, y en el Código de Trabajo, el artículo 297 de la Liberal Ley solo menciona de manera general el proveer un ambiente sano de trabajo. Dentro del cumplimiento de eso obligatorio, pues nos habla en el mismo artículo 18 que este convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional de Trabajo cuya ratificación haya registrado en el directorio general. Aquí también tenemos las sanciones generales, como les mencionaba, volviendo al tema anterior, que todo miembro que acepte y ratifique el presente convenio deberá negar las medidas necesarias por la vía legislativa, como les estaba comentando, normas legales, y que incluyan las sanciones apropiadas para el efecto a la ejecución del presente convenio. Asimismo, proporcionar los servicios de inspección apropiados para velar por la aplicación de este convenio a cerciorarse de que se ejerza una inspección adecuada. Lo anterior con base en el artículo 16 del convenio de mención. Como otro valor agregado, nosotros pues podemos agregar de que realmente a veces solo se crean normativas sobre eso a nivel internacional, pero que realmente de forma literal Guatemala lo ratifica, pero que realmente en la práctica no se lleva a cabo. Nosotros podemos ver en las empresas o instituciones estatales, por ejemplo, en Maquilas, donde realmente no se tienen las actividades necesarias para los empleados. Por ejemplo, podemos ver en la calle a compatriotas comiendo el almuerzo en la calle. Entonces prácticamente ahí hay una contaminación de sus alimentos. Entonces prácticamente ese tipo de ejemplos que se hacen de que realmente no se cumplan, porque también aparte de crear leyes, las autoridades no ejercen una supervisión adecuada. Entonces prácticamente creamos leyes o ratificamos a nivel internacional, pero que realmente no se cumplen. Entonces eso es básicamente. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 12. Es el convenio 149 de la OIT del 1 de junio de 1977. Una de las preguntas es: ¿qué regulan? Pues regulan todo el personal de enfermería, ¿verdad? Acá no estamos viendo si son solo del Hospital San Juan de Dios, no, acá hacen todos. ¿Qué regulan la libertad sindical, la discriminación, derecho de negociación colectiva, conciliación y arbitraje, duración del trabajo, vacaciones pagadas, licencias pagadas por estudio, seguridad social, protección a la maternidad, salud de los trabajadores? Lamentablemente los sindicatos acá en Guatemala están más reducidos. Uno de los ejemplos más notorios es el de educación. Tenemos a ese parásito Javier Acevedo. Por ejemplo, el sindicato de la medicina, lamentablemente también están viendo mucho más por el director. Digo esto porque he estado viendo muy de cerca este sindicato. No les presta bien y lo que es la libertad sindical, lamentable, la discriminación es muy notoria también, ¿verdad? El derecho de negociación colectiva, pues, de 10 a 2 personas atienden. En la educación del trabajo, lamentablemente, por la necesidad que todos nosotros los guatemaltecos tenemos, aceptamos más horas, en el cual pues, no se llegan a las horas extras. Las vacaciones pagadas, esas son muy rara vez que los compañeros de la medicina pues, tienen, ¿verdad?
La seguridad social, pues, lamentablemente es muy escasa, es muy notoria. Por ejemplo, los compañeros del Ministerio Público teníamos un seguro en el cual, pues, si vamos a ISSSTE, no me dejaron mentir, todos nos morimos de primero, ya sea de hambre o de alguna infección. Entonces se tiene un seguro por aparte. La protección a la maternidad, ese sí se cumple, del primero, pues estaríamos llenando un derecho, ¿verdad? Una de las preguntas son de cumplimiento obligatorio, pues deberían de ser, como y le vuelvo a recalcar, lamentablemente, pues no se cumple a cabalidad. Y esto se tiene que ver con la inspección del trabajo, según el artículo 10 de la OIT. ¿Cuáles son las sanciones? Según el artículo de la OIT, el cuarto y el séptimo. Vimos anteriormente, después de que se escaseó o acabó, entre paréntesis, lo que es el virus, despidieron un despido masivo de trabajadores del... Entonces, no solo eso, sino que anteriormente de los trabajadores de medicina también hubo un despido masivo, en el cual pues hubo una demanda colectiva. Entonces, lamentablemente, nunca va a llegar a los oídos de la OIT porque también el director se hace de la vista gorda. Muchas gracias. ¿Qué necesitas después? Financieras. Internacional público. También te haces. Solo ayer tenía su cita. Puede ser citado o nombrado como el gobierno sobre el personal de enfermería que se dirige a los servicios de pensión. Nos vamos a enfocar en las preguntas. La primera pregunta, ¿qué regula este convenio? El convenio 149 regula la mejora en las condiciones laborales del personal de enfermería. La segunda pregunta regula aspectos específicos o aspectos específicos o generales. En este sentido, si va a regular la mejora de las condiciones laborales del personal de enfermería, quiere decir que va a regular aspectos específicos. Sin embargo, tiene un alcance general en materia de empleo y condiciones de trabajo. La tercera pregunta dice, ¿es de cumplimiento obligatorio? Según el artículo 10 de esta misma convención, es obligatorio únicamente para aquellos miembros de la OIT que hayan ratificado. ¿Existe alguna sanción? Dice que para que haya una sanción debe existir una queja. Los sindicatos son los que se encargan de las sanciones. Es obligatorio para los países o los estados que ratifiquen. Hay convenios de la OIT que son fundamentales. En estos convenios
condiciones fundamentales únicamente, solo por el hecho de ser parte de la OIT, ese convenio ya es obligatorio. Pero otros como este, por ejemplo, el de enfermería, entre otros que hay, únicamente si el país lo ratifica, ¿verdad? Y le da ingreso a su sistema jurídico, es válido por los estados. Por eso es que hace la aclaración al final, ¿verdad? Que si es ratificado, entonces es el convenio obligatorio, y si no, pues no, ¿verdad? No aplica, no aplicaría. Guatemala sí está ratificado. Si ustedes ingresan a la página de la OIT, ahí tiene ellos muy bien organizado el tema de los tratados y los convenios que se han celebrado. Ustedes se van por país y se van a dar cuenta de todos los que Guatemala ha ratificado, incluso hay unos que están divididos por vigentes y por no vigentes. Los no vigentes son varios que han precluido incluso por el tiempo, han tenido un tiempo, y otros no vigentes porque han sido sustituidos por unos nuevos, con nuevas regulaciones más actualizadas de las que se venían haciendo. Solamente es un dato de que seguimos con el grupo 14. El nombre de No hay mucho. Pero ¿cuál es el tema? Buenas tardes, compañeros. ¿Ya? A nosotros nos tocó sobre el convenio sobre el medio ambiente de trabajo, porque es la contaminación del aire, ruido y vibraciones. ¿Qué regula este convenio? Lo que regula en sí es una política nacional que prácticamente Guatemala, como ente miembro de la OIT, de este convenio, tiene que velar por no solo la seguridad, higiene y medio ambiente de los trabajadores dentro de las empresas, tanto en el ámbito público o privado, sino que a la vez crear diversas políticas para velar a través de la inspección de trabajo que éstas se cumplan. Como se decía anteriormente, lamentablemente en el ámbito público es un poco difícil poderlo evaluar o poderlo ver. Sin embargo, en el aspecto privado, pues muchas empresas privadas, para poder, obviamente ahorita por las situaciones de COVID, tuvieron que venir y crear lo que se llama el comité bipartito, en el cual estos deben de formarse tanto por altos mandos de la empresa como también empleados. Y es ahí donde sí se puede verificar que este convenio sí se cumple, ¿verdad? Otra pregunta que dice es el ámbito de aplicación es general y específico, pues es ambos. ¿Por qué es general? Porque esto aplica para todos los rubros o todos los roles de empresa en el aspecto económico, es decir, no importa si se dedica a los textiles, si es medicina, si es agrícola, no importa a qué rol económico sea, si aplica de manera general. Y específico, ¿por qué? Por dar un ejemplo, en el caso de la constructora, para que sus empleados puedan llegar a partir incluso del segundo nivel construyendo hacia el nivel que desea realizar el edificio, deben de cumplir con normas de seguridad, deben de tener el equipo de protección, deben de tener la varilla de seguridad, deben de tener el arnés y deben de tener una inspección constante de mínima de 1 o 2 veces a la semana para verificar que todo el equipo está en buenas condiciones para que lo puedan trabajar, ¿verdad? Y así con esto pues evitarse muchas demandas. Otra pregunta que tenemos respecto al convenio son de cumplimiento obligatorio, bueno, en este caso para Guatemala como tal, por el hecho ya de ser miembro, sí es obligatorio. Como les decía anteriormente, en lo público no se podrá verificar a conciencia, sin embargo en la parte privada sí.
he logrado verificar al momento como 3 inspecciones que se han hecho por parte del Ministerio de Trabajo por quejas de empleados por el hecho de, para serles sincero, trabajaba anteriormente en Cayalá y Cayalá se ha estado remodelando muy frecuentemente. Entonces, por el hecho de que hay muchas oficinas y residencias alrededor y como siguen construyendo edificios, la vibración es molesta, especialmente porque tienen hasta turnos nocturnos. Entonces las personas necesitan descansar y las vibraciones que se sienten por las construcciones en plena madrugada, adicional que es molesta, no solo para los residentes, incluso para empleados que les toca doblar o triplicar turnos. Entonces es ahí donde la Inspección de Trabajo entra a funcionar, a evaluar realmente que las políticas que se implementaron sí se están cumpliendo. Y sí, por parte del Ministerio de Trabajo, sí hay sanciones en este caso para algunas empresas. Y continuando ya con la siguiente pregunta, ¿hay sanciones? Por parte del caso de la OIT, solo da recomendaciones. Incluso al momento de ratificar este convenio, se dan también ciertas recomendaciones de cómo el Estado de Guatemala, en conjunto, porque no lo hace solo o directamente, con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, deben de crear políticas que apoyen esto. Por darles un ejemplo, yendo acá a La Valle, por darles un ejemplo. Por seguridad, ellos deben de tener una política que se especifique de cómo ellos van a trabajar todos los desechos químicos y lo deben de cumplir. ¿Eso qué es lo que ayuda? A cuidar prácticamente la salud de los empleados. Y no solo lo de los empleados, también ayuda a cuidar también el medio ambiente. Por eso no es de extrañarse que muchas empresas van a escuchar ciertas o verificar ciertas siglas que mencionen que es UHC, que es más de calidad, seguridad, higiene y medio ambiente. Aquí está mi pachón de agua. ¿Quieres? ¿Oye, los ves? No, eso lo compré cuando entré. Hace 4 años. Entonces, a mí me pareció muy bien todo lo que pudieron interpretar. El punto es que ustedes vayan conociendo que existen normativas internacionales que ya existen en Guatemala. Y por temas bien específicos, por temas generales. Y se los voy a repetir hasta el último de clase, tienen ustedes que tener conocimiento de toda esa reglamentación que ustedes quieren ser unos abogados vigilantes efectivos, eficientes, ¿verdad? Porque exitoso se puede ser de cualquier forma, pero eficiente y efectivo únicamente estudiando, ¿verdad? Esa, ahí vamos a finalizar esa parte. En la plataforma les subí una primera convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Hay convención de Viena sobre tratado de convenio, y otros temas. En este caso es sobre las relaciones diplomáticas. A cada uno a los que les repartí, es porque vamos a, los que van a poner de pie y van a leer algunos artículos en voz alta para que todos puedan escuchar.
qué tan grande es también la cantidad de consulados que se pueden establecer. Se supone que el país que recibe no debe de poner en ningún momento algún obstáculo para poder ceder espacios, hoteles para los países que van a crear. Se supone que todo eso prácticamente lo deben de recibir con los brazos abiertos, de esta manera. Entonces, es bueno que conozcamos, que tenemos, de dónde viene, ¿verdad? Bueno, Como la CICIG, eh, para que pueda venir. no. La CICIG es un órgano único en su género acá que hubo hasta Guatemala. Esto era una creación, ¿verdad? Digamos, no le podemos llamar que es una misión internacional, sino un órgano que fue creado para poder supervisar en su momento, ¿verdad? Para poder supervisar, fiscalizar, entre otras cosas que tenía, funciones que tenía bastante libres, las que tiene en su momento, para poder fiscalizar la justicia en Guatemala. De eso es como en resumen todas las funciones que tenía en su momento, ¿verdad? Entonces, yo le digo como único en su género porque en realidad pues, no han existido situaciones en Guatemala de esa naturaleza. O sea, nunca se había dado en la historia del país que haya un órgano internacional al cual la justicia guatemalteca tuvo que rendirle cuentas, ¿verdad? Entonces, pues ustedes ya saben qué fue lo que pasó, ¿verdad? Todo lo que pasó fue bastante sonado, hizo muchísimo ruido en Guatemala por todo lo que tuvo a su cargo, ¿verdad? Pero, como saben, pues ya no existe, ¿verdad? Ya no existe en Guatemala. Si hay posibilidad de que vuelva a existir, siempre aquí en Guatemala siempre hay posibilidad de todo, y de todo, porque es posible en Guatemala. Entonces, no se puede decir que nunca más va a volver a haber otra entidad de esas en Guatemala. Un dato importante que hubo con el tema de STIC, que yo tuve la oportunidad de ver un poco de cerca, era de que ellos tenían como inmunidad en todas las materias. En todas las materias. Un caso un poco sonado, pues que no salió tanto en las noticias, pero que sí pues, fue importante, digamos, en el tema, sonado en el tema laboral, que era el caso de una persona que estaba embarazada, que trabajaba en sitios. Y pues creo que usted ya ven laboral, ¿verdad? Entonces el tema de las mujeres embarazadas, saben ustedes que son personas inamovibles, ¿verdad? Inamovibles se debe solicitar, en todo caso, si las quieren despedir, pues una autorización especial para poder cancelar su contratación. Pues en el tema de CICIG, porque ellos parecía, ¿verdad? O en los documentos existía que ellos tenían inmunidad en todas las materias, entonces ellos no estaban obligados a solicitar, digamos, la cancelación del contrato de esta persona, aparentemente, ¿verdad? De esta persona que estaba embarazada, y pues la despidieron y ellos pelearon en tribunales que ellos tenían inmunidad en todas las materias. Pero, pues aquí los juzgados guatemaltecos, pues con la ayuda, ¿verdad?, de normativa internacional y nacional, pues dijeron que no hay inmunidad, ¿verdad?, para no cumplir las leyes de Guatemala. Estaban adscritos, por supuesto, desde que entran al territorio al cumplimiento de las leyes internas de Guatemala. Entonces tuvieron que reinstalar a esta señora, o sea, tuvieron que hacerlo como cualquier otra entidad que está obligada a hacerlo, ya sea nacional o internacional. Porque eso ninguna entidad guatemalteca que tenga empleados está autorizada, digamos, a no cumplir las leyes de Guatemala. En ninguna materia específica ninguna. Entonces, el tema es un tema, pues, si alguien quiere,
estudiarla, pues un tema bastante interesante, ¿verdad? Y curioso de saber. Pero sí, sí era una entidad internacional a Guatemala en sus fines, ¿verdad? Principalmente sobre los temas de corrupción. Seguimos con la convención, entonces, a los que tenemos aquí, entonces, por favor, se van poniendo, entonces vamos a seguir el orden de las filas y finalizamos con el que tenga ahí y empezamos con el de atrás para adelante. Entonces, tienen que venir a lectura y los compañeros su copia o su descarga en el teléfono, pues por favor llevan la lectura. En cualquier momento pueden interrumpir si tienen una duda, si tienen una pregunta, si tienen un comentario, porque pues, puede pasar que también hay personas que trabajan en consulados con los niños, ¿verdad? Entonces sería muy interesante saber si tienen algo de los pecados que nos jóvenes, especialmente sobre las instituciones consulares. Entonces, por favor, vamos a leer dos artículos y dos financieros. El documento tiene 53 artículos y tiene dos protocolos que sirven para poder ayudar a explicar cómo se debe de tratar el primer tema sobre la adquisición de la nacionalidad y el otro que es facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias. Entonces los vamos a seguir. Cuando toque el título del protocolo, pues dicen el protocolo y el artículo que les toca leer. ¿Sí? Entonces, por favor, atención. Y quisiera de verdad saber que tengan dudas. Por favor, y que pregunten o que les escuchan, ¿verdad? Y si tienen algún comentario, por favor. Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, artículo 1. A los efectos de la presente convención. Pero vamos a leer también el preámbulo. Entonces, usted me lee el preámbulo y el siguiente me lee los otros artículos. Gracias. Entró en vigor el 24 de abril de 1964. Los Estados partes en la presente convención, teniendo presente que desde antiguos tiempos los pueblos de todas las naciones han reconocido el estatuto de los funcionarios diplomáticos, teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticos contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social, reconociendo que tales inmunidades y privilegios se conceden no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados, afirmando que las normas del derecho internacional post-primario han de continuar rigiendo las cuestiones que no hayan sido expresamente reguladas en las disposiciones de la presente convención. Han convenido en lo siguiente. Primero, los efectos de la presente convención. Por jefe de misión se entiende la persona encargada por el Estado acreditante de actuar con carácter de tal. B. Por miembros de la misión se entiende el jefe de la misión y los miembros del personal de la misión. C. Por miembros del personal de la misión se entienden los miembros del personal diplomático, del personal administrativo y técnico del personal de servicio de la misión. E. Por miembros del personal diplomático se entienden los miembros del personal de la misión que posean la calidad de diplomático. E. Por agente diplomático se entiende el jefe de la misión o un miembro del personal diplomático de la misión. F. Por miembros del personal administrativo y técnico se entienden los miembros del personal de la misión empleados en el servicio administrativo y técnico de la misión. E. Por miembros del personal de servicio se entienden los miembros del personal de la misión empleados en el servicio doméstico de la misión. H. Por criado particular se entiende toda persona al servicio doméstico de un miembro de la misión
que no sea empleada del Estado acreditante. Y por locales de la misión se adquieren los edificios por la parte de los edificios, sea cual fuere su propietario, utilizados para las actividades de la misión, incluyendo la residencia del jefe de la misión, así como el terreno destinado al servicio de esos edificios, parte de ellos. Artículo 2. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento público. Uno para acá. Como cualquier ley, bueno, como cualquier ley que está bien hecha, siempre tiene que tener un artículo en donde se puedan comprender los términos más generales que se van a utilizar en la ley. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver acá que va a hacer las definiciones correspondientes para poder llamarle por su nombre, ¿verdad?, a cada uno de los componentes de esa misión diplomática. Entonces, también, como se dan cuenta, hablan acá de la residencia de la misión. Creo que es un reconocimiento público y ustedes saben que las áreas, los inmuebles en donde se encuentran los consulados internacionales pertenecen, ¿verdad? Son propiedad de los países que tienen la sede en Guatemala. Entonces, no es de que solo porque el hecho que están acá en Guatemala se pueden, por ejemplo, realizar allanamientos. Por ejemplo, ese tipo de cosas tienen que llevar un procedimiento bastante largo para poderse realizar. No es que no sea susceptible, claro que sí, pero no es tratable como un residente guatemalteco. Entonces, por eso es que no cualquiera puede ingresar, por ejemplo, en la embajada de Estados Unidos, que es la más conocida a Guatemala. No se puede, y ellos, pues obviamente que se pueden reservar, ¿verdad? Se pueden reservar para sí mismos quién ingresa y quién no ingresa ahí. O sea, no es un lugar de libre locomoción en Guatemala. Ahí sí no aplica. Seguimos, por favor. Venga. Con las funciones de una misión diplomática consiste principalmente en A. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. B. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. C. Negociar con el gobierno del Estado receptor. D. Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante. E. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Número 2. Ninguna disposición de la presente convención se interpretará de modo que impida el ejercicio de funciones consulares por la misión diplomática. Artículo 4. Número 1. El Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el asentimiento de ese Estado. Número 2. El Estado receptor no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento. Siguiente. El Estado acreditante deberá. Artículo 5. El Estado acreditante podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados, o bien destinar a ellos a cualquier miembro del personal diplomático, salvo que alguno de los Estados receptores se oponga expresamente. Si un Estado acredita a un jefe de misión ante dos o más Estados, podrá establecer una misión diplomática
a la misma persona como jefe de misión ante un tercer estado, salvo que el estado receptor se oponga a ello. En coherencia de lo dispuesto en los artículos 5, 8, 9 y 11, el Estado acreditante nombrará libremente al personal de la misión. En el caso de los agregados militares, navales o aéreos, el Estado receptor podrá exigir que se les sometan de antemano sus nombres para su aprobación. Los miembros del personal diplomático de la misión habrán de tener, en principio, la nacionalidad del Estado acreditante. Los miembros del personal diplomático de la misión no podrán ser elegidos entre personas que tengan la nacionalidad del Estado receptor, excepto con el consentimiento de ese Estado, que podrá retirarlo en cualquier momento. El Estado receptor podrá reservarse el mismo derecho respecto de los nacionales de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo nacionales del Estado acreditante. El Estado receptor podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión comunicar al Estado acreditante que integre u otro miembro del personal de la misión es persona no grata o cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante se tirará entonces a esa persona o podrá términos y funciones en la misión. Según proceda, toda persona podrá ser declarada no grata o no aceptable ante su llegada al territorio del Estado receptor. Para todos, si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona de que se trata. Artículo 10. Numeral 1. Se notificará al Ministerio de Relaciones Exteriores o al Ministerio que se haya convenido del Estado receptor. Literal A. El nombramiento de los miembros de la misión, su llegada y su salida definitiva o la terminación de sus funciones en la misión. B. La llegada y salida definitiva de toda persona perteneciente a la familia o a un miembro de la misión. Y en su caso, el hecho que determine persona formar parte de ser miembro de la familia de un miembro de la misión. C. La llegada y la salida definitiva de los grados particulares al servicio de las personas a que se refiere el inmerso A. De este párrafo, y en su caso, el hecho de que cesen en el servicio de tales personas. B. La consideración y el despido de las personas residentes en el Estado receptor como miembros de la misión o empleados particulares que tienen derecho a privilegios y inmunidades. Número 2. Cuando sea posible la llegada y salida definitiva, se notificará también por la aplicación. Gracias. Siguiente, por favor. Artículo 11. Falta de acuerdo explícito sobre el número de miembros de la misión, el Estado receptor podrá exigir que ese número esté dentro de los límites de lo que considere que es razonable y normal, según las circunstancias y condiciones de este Estado y las necesidades de la misión de que se trate. 2. El Estado receptor podrá también, dentro de esos límites y sin discriminación alguna, negarse a aceptar funcionarios de una determinada categoría. Artículo 12. El Estado acreditante no podrá, sin el consentimiento previo y expreso del Estado receptor, establecer oficinas que formen parte de la misión en localidades distintas de aquella que radique la propia misión. Solo para hacer una pausa. En Guatemala se tuvo a través del decreto ley 103 aprobada en la Constitución, esta convención principalmente,
sistema público interno. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto y un decreto ley? Por favor. El decreto ley es cuando es un gobierno de golpe de Estado y el decreto es un gobierno democrático. En este caso fue el gobierno de facto que se aprobó esta convención. Muy bien. Y damos por favor con la lectura. Artículo 13. Se considera que el jefe de misión ha asumido sus funciones en el Estado receptor desde el momento en que haya presentado sus cartas credenciales o en que haya comunicado su llegada y presentado copia de estilo de sus cartas credenciales al Ministerio de Relaciones Exteriores o al ministerio que se haya conocido, según la práctica en vigor en el Estado receptor, que deberá aplicarse de manera uniforme. El segundo, el orden de presentación de las cartas credenciales o de su copia de estilo se determinará por la fecha y hora de la llegada del jefe de misión. Artículo 4, numeral 1. Los jefes de misión se dividen en tres clases. A. Embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado y otros jefes de misión de rango equivalente. B. Enviados, ministros internuncios acreditados ante los jefes de Estado. C. Encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores. Segundo, salvo por lo que se respecta a la precedencia y a la etiqueta, no se hará ninguna distinción entre los jefes de misión por razón de su clase. Artículo 15. Los estados se pondrán de acuerdo acerca de la clase que habrán de pertenecer los jefes de misiones. Artículo 16. La presidencia del jefe de misión dentro de cada clase se establecerá siguiendo el orden de la fecha y hora en que hayan asumido sus funciones, de conformidad con el artículo 13. 2. Las modificaciones en las cartas credenciales del jefe de misión que no entran en el cambio de clase no alterarán su orden de precedencia. Y 3. Las disposiciones de este artículo se extenderán sin perjuicio de los usos que acepte el Estado receptor respecto de la precedencia del representante de la Santa Sede. Bueno, artículo 17. El jefe de misión notificará al Ministerio de Relaciones Exteriores o al ministerio que se haya adherido el orden de presidencia de los miembros del personal diplomático de la misión. Artículo 18. El procedimiento que se siga en cada estado para la ejecución de los jefes de misión será uniforme respecto de cada clase. Si tiene que desafío, por favor, de atrás. Artículo 17. El jefe de misión notificará al Ministerio de Relaciones Exteriores o al ministerio que se haya convenido el orden de presidencia de los miembros del personal diplomático de la misión. Artículo 18. El procedimiento que se siga de cada estado para la recepción de los jefes de misión será uniforme respecto a cada clase. Hasta donde vamos ahorita, ¿creen ustedes que en realidad hay un buen protocolo y un buen orden para poder escabulir el tema del posicionamiento de un funcionario o una embajada en nuestro país? ¿Creen ustedes que está de manera ordenada? O ni siquiera le están poniendo atención a la lectura. Se tiene ordenado, sin embargo, creo que hubo un caso en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde se envió a una persona como embajador, pero el Estado receptor lo rechazó por el hecho de tener vínculos con la casa de Medellín, y entonces fue rechazada no fue aceptada, sin embargo, no fue aceptada su acreditación. Y sin embargo le tocó prácticamente estar como 15 días en el país donde fue enviado porque no lo dejaron salir hasta que el Ministerio de Relaciones acá enviara
ya de la embajada, Yo creo que fue Copas, ¿verdad? El de Suecia. No veo que al principio se presentaron instrumentos formales, entonces solo enviar nombres y características, pero no habla de un instrumento, eso es lo que yo hablo. Sí, habla de las cartas credenciales. Esa presentación y en realidad es una carta. En realidad es una carta, ¿verdad? Dirigida, escrita por el presidente de la República, ¿verdad? Dada a los que van a representar en cualquier otro país, ya sea un consulado o una embajada. Es una carta o un documento que se le presenta, en todo caso, al presidente o al que haga las veces, ¿verdad? En otro país, para que los deje, ¿verdad? Y para que tenga un ingreso diplomático, ¿verdad? Pertinente y adecuado de conformidad con la convención. Sí, si hay así un documento larguísimo y de 50 hojas, no. Es una carta muy sencilla. Seguimos, por favor, con la... Rita, perdone, yo solo tengo una duda con el artículo 14 que no me quedó muy claro. ¿Cuál es tu duda? O sea, los jefes de misión se dividen en 3 clases, dice, pero, o sea, no me queda bien claro cómo. Porque hay diferentes misiones diplomáticas, hay diferentes, incluso con diferentes objetivos o tratamientos de diferentes temas en el exterior. Entonces, los jefes se pueden dividir en esas clases. Esas 3 clases que dice acá, que pueden ser embajadores, nuncios acreditados, ¿verdad? Y otros jefes de misión, de rango equivalente. Ahí le hacen una gran cantidad de subdivisiones de personas que pueden ser enviadas por un país hacia otro país por diferentes temas. Entonces, los que más conocemos son los que manejan los consulados y los embajadores, ¿verdad? Y regularmente a ellos casi que les toca hacer todo el trabajo. Muy rara vez se envía a alguien solamente para un tema específico. Entonces se dice que ya está el consulado o ya está el embajador que tiene todas las calidades prácticamente, por decirlo así, del presidente en otro país, entonces no hay necesidad de enviar otro, ¿verdad? Pero eso es porque hay diferentes clases de enviados hacia otros países. Esto pasó, por ejemplo, cuando se dio la situación con Belice, a pesar de que estaba el embajador, no se pudo hacer ninguna filtración en óptica civil, porque incluso no le quisieron aceptar por parte de Belice, hasta que llegó alguien con el título de inicio acreditado y fue que llegó a hacer Y puede existir ese tipo de temas, ¿verdad? Dependiendo el tema o el país al que se dirigen, pueden exigirse, ¿verdad? Pueden exigirse que haya, que la persona que vaya a tratar eso tenga un nombramiento especial para hacer esto. Pero el tema de Belice, como dice el compañero, en realidad hay un litigio. Entonces, este país, Belice, siempre se va a poner, digamos, cuadrados, por decirlo así, en su requerimiento. El derecho internacional beneficiario. Todos los conflictos se deben de resolver pacíficamente y digamos, preferiblemente conforme la costumbre. Preferiblemente debe mediar la costumbre, ¿verdad? A menos que haya ya normas expresas, entonces la costumbre es como se debe hacer, es como se ha venido haciendo, es más aceptable. Entonces, si puede pasar que algunos países receptores, pues si no hay buenas relaciones diplomáticas, entonces sí se pongan como exigencias que incluso que puedan obstaculizar en un momento dado el tema que vayan a tratar. Y Belice, pues por obvias razones, siempre se va a poner en ese plan, ¿verdad? Para poder incluso tratar el tema, ¿verdad? Así como se dio pasando los últimos años ya. ¿Alguien quería hablar por eso? ¿Perdón? El tema de México, ya sabemos, es un país bastante grande. Ahí se tiene lo que es el cónsul general, ya
otros países que tienen más auge en el tema de la comunicación. Este es uno de los temas primordiales que tiene México, tanto ya en este país como en nosotros. El tema de migración en Guatemala, con el mundo, por decirlo así, es una problemática bastante grande para Guatemala. Entonces, en Guatemala, con este tema se ha convertido en un tema que en realidad no permite que se pueda como crecer, digámoslo así, como crecer, porque es algo que nos tiene como agarrados. La posición geográfica en la que nosotros estamos. Buenas tardes, mi señorito. Una preguntita nada más. Con todo respeto, muchachos, buenas tardes. Fíjese, señorito, que allí, gracias a Dios, un profe de la par me dijo, con solo que te dieran la oportunidad de hablar, dice que la niña, con todo respeto, vino a los papeles, que tengo gravemente, mi señora, el corazón, hasta pueden ver, ¿no, muchachos? Y ahorita quieren examen, miren, gracias a Dios me ayudaron, pero yo no quiero hacer mentiras, señor, porque aunque sea de esta manera, pegando que sea mis 2 quetzalitos, pero esta vez. Entonces, buenas tardes, con todo respeto a mi señorito. Dice que la verdad, señores, que yo le dije a mi niña, me llegó y le dejé firmar el papel. Le dije, mira, yo no puedo hacer nada más. Explicarle al Señor que Dios toque corazones. Mire, tengo un. Ay, ¿qué te le da a mi señora? Mire, quisiera pedirles un gran favor. Si usted pudiera ayudarme, por favor, para estar medicamentos de precio, examen de todas las partes del sanatorio, mire. Un quetzalito, 50 centavos, yo se daré. Que Dios me les bendiga a la señorita. Vamos a pasar tocando la parte de su corazón. Si usted puede, bien, si no, pues perdónenme. Ahí va a pasar mi niñita por su lugar. Si desean ayudarnos por ahí. Vamos a hablar rapidito, que me da pena quitarle muchos tiempecitos, jóvenes. Diosito lindo, los bendiga. Dios les dame bendiciones, jefe. Ahí sí que como dice su palabra, manos quedando permanecen vacías, dice el Señor, ¿verdad? Si usted desea ayudarnos, por favor. Que Dios les bendiga con el plazo, disculpen la molestia que lo estoy haciendo. Gracias por Dios los bendiga. Gracias y siempre diciéndoles, pues, señores, y no nos permite crecer. ¿Por qué? Porque el tema de que tantas personas que no se van acá le restan oportunidad, incluso laborales, a personas guatemaltecas. El tema de la delincuencia, el tema incluso del narcotráfico, el tema de la prostitución, de la trata de personas, o sea, no es únicamente que las personas que no son de aquí viven acá, no. A ellos arrastran otro tipo de problemas para Guatemala. El tema de la migración en otros países, tal como lo que el compañero. Tengan una hermosa tarde. Es bastante importante que lo pudieran hacer. Hay un convenio, hay una convención incluso que trata el tema de la migración específicamente para Guatemala, que también está ratificado por Guatemala. El compañero nos decía de que hay gran cantidad de consulados en México, por ejemplo, cuando los consulados de México también, y que podría ser que es de los consulados que más trabajo tienen. Y sí, ¿verdad? Así es, por el tema de la migración. En México, pues, incluso podrá tener un problema mucho más grande que nosotros en la migración, pero ellos son un país más grande, más rico en otros sentidos, y Guatemala lo que hace en ese tema es que ¿verdad? Porque tampoco tenemos buenas políticas para poder tratar el tema de la migración. No hay una política, no hay, aunque hay protocolos de cómo actuar, no hay una política lo que debe hacer es resolver, solucionar, ¿verdad? Un problema. Pero en Guatemala no existe una política que trate ese tema. ¿Hay desinterés? Pues probablemente sí. Gracias por la visión. ¿Alguien más?
licenciada, ¿cuál es el número, el límite de miembros de una misión? En el libro 11 habla de eso. Mire, dependiendo qué tan grande sea el consulado. O sea, no debería de ser de números cerrados, porque, por ejemplo, en el consulado de Los Ángeles. En Los Ángeles es un lugar inmenso. Entonces, por ejemplo, si tuviera de máximo 6 personas, pues no será lo más. Aparte, el tema del presupuesto que Guatemala le pueda brindar a cada uno de los consulados para poder contratar. Si no hay presupuesto, pues no. O sea, si solo tienen para contratar 10, pues 10 van a tener que ver cómo se trabajo. Y ese es uno de los problemas que se ha dado en el exterior, por ejemplo, en Los Ángeles, que es tan grande, de que el tema de las citas, no sé si han escuchado ustedes de las citas, las famosas citas consulares, que sirven para que las personas, para que los inmigrantes de Guatemala puedan tener su DPI, puedan tener una carta consular, puedan tener, tramitar su pasaporte. Las citas consulares, ustedes abren el sistema, pues ustedes no sabían, abren el sistema 10 minutos. 10 minutos abren el sistema para que las personas entren y puedan tomar una cita. El sistema es muy parecido a los que han sacado el pasaporte al tema de migración. Es muy parecido, pero imagínense 10 minutos. Y nuestros hermanos guatemaltecos que están allá en Estados Unidos, la mayoría, yo me atrevería a decir que son analfabetas. ¿Sabrán cómo hacer una cita? Entonces, el tema tanto del presupuesto es lo que tanto ha dañado también en el exterior. Entonces, este convenio pues no trata ese tema, ¿verdad? Este convenio es para que se organicen los países y están diciendo cómo el país que va a acreditarse debe actuar y cómo el país receptor debe actuar para poder instalar. Es como los pasos que se deben de dar para poder instalarse en nuestro país. Ahora, el tema de problemáticas, o sea, este convenio no es. Este convenio no. Respecto a la pregunta del compañero de San Luis Potosí, el cónsul tenía bajo su mando a los aztecos. 10. Y aquí México tenía alrededor de 16. Aquí no tenemos porque Guatemala. México también estaba en Chiapas. Él tenía 16 personas, ahí 16. Pero el tema del presupuesto es lo que pasa. El tema del presupuesto que el Estado le pueda dar a cada uno de los consulados, pero que pues, el salario, que incluso también eso, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que recluten personas para ganar el salario mínimo en un consulado, nadie se va a querer ir. Dependiendo de la calidad de vida de allá. Usted va a ir con un salario mínimo de Guatemala a ir a vivir a Estados Unidos, por ejemplo. Y la vivienda y todo eso, ¿verdad? Pero las problemáticas sí se tratan, deberían ser políticas nacionales para aplicar en el extranjero. Ya tengo una duda. ¿Podría ampliar un poquito más en el artículo 6? ¿En el artículo? 6. Dos o más estados podrán acreditar a la misma persona. ¿En qué situaciones podría darse esto y será algo como la OPEJA? Como que se emitió de Estado, algo que el Estado resultó a él. Dos o más estados que pueden acreditar a la misma persona. O sea, puede haber una persona representante de Guatemala que pueda actuar en los países al mismo tiempo, dependiendo, por supuesto, de dónde estén ubicados geográficamente, porque en realidad obviamente podría uno que represente El Salvador y represente España, ¿verdad? Tal vez lo lógico es que pueda representar, digamos, ante El Salvador y ante Honduras o ante Nicaragua o ante Costa Rica, Colombia, o Panamá y Colombia, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad. Pero es para ir a resolver algún conflicto. No, jefe de misión es un nombre como general.
nombre como general. Entonces, un jefe de misión puede ser el cónsul. También, ¿verdad? El cónsul puede representar a dos países al mismo tiempo, ¿no? Ante dos países. Ante dos países puede ser representado un Estado. Pero representar a dos países no, porque entonces, o no podría ser porque tendría que tener, digamos, no doble nacionalidad para poder representar a dos países. Pero es ante dos países esta persona. Dice que yo creo que ya no nos da mucho tiempo, solo quisiera saber dónde nos quedamos, por favor. Artículo 19. En el 19. Entonces vamos a seguir aquí. Vamos a cambiar la dinámica porque nos toca virtual entonces vamos a cambiar un poco la dinámica, pero los que quedaron, por favor, que escriben en el chat de la plataforma para poder ver cómo nos quedaron pendientes. Gracias. Gracias, Victa. El nombre de mi mamá estoy afuera. Tengo hambre y la licenciada ya estoy afuera. Eso es lo que dijo el señor. Iba a traer. Ah, yo pensé que te ibas. Ya te vas, no, te quedaste. Él sabe, pero no sabe cómo realizar. No, sí. Pero sí sabe dónde están todos. Pero no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué no nos haces así como una especie de resumen? Es que no escucharon una especie de resumen, porque para hacer resumen lees el libro y ahí hay que buscar claves. El libro, los hay que escanearlo, mejor escaneémoslo, o sea, imprimámoslo. Yo lo voy a imprimir. Pues no sabes. Allá yo como fotocopia, ¿sabe cómo quiero eso? Como a 20 centavos estaba viendo cómo